a una propuesta contra los 20 centavos, fue la chispa que incendió la pradera. Todo se salió de control. Al principio todo parecía una movilización más de dicho movimiento. 1000 manifestantes, quizá, realizada el 7 de junio. Las siguientes manifestaciones comenzaron a tener un tinte de confrontación. Camiones quemados y fuerzas policíacas con represión y brutalidad. Los gobiernos locales, como siempre, los llamaron vándalos. Para el jueves 13 ya eran más de 5,000 manifestantes. Para el lunes 17 se habían convertido en 200,000. El 20 de junio eran ya 1,000,000. Nadie lo esperaba. Pero lo más desconcertante para los poderosos era que esta multitud no tenía líderes ni convocantes. Crecía a ritmo vertiginoso, en una expansión geométrica a través de las redes sociales. Ni partidos, ni movimientos, ni ultraizquierda, ni ambientalistas detrás. Todos los sectores críticos del gobierno de izquierda que gestiona una economía como la derecha estaban ausentes. Era la gente misma, la multitud, polifónica, en red, diversa, sumamente contradictoria, la que había salido a la calle a decir: aquí estamos, ya basta, vergüenza, indignación. Y es que el rugir de la multitud, la presencia de sus cuerpos y sus gritos erosionó el mito de Brasil. Carcomió como un ácido la imagen de un gobierno de izquierda, ya que afloraron las historias tantas veces denunciadas pero silenciadas. Y aquí surge entonces la necesidad de la lectura de Brasil Potencia para comprender los senderos que ha caminado el progresismo que gestiona el capital a la perfección y para satisfacción de muchos, pero no de todos. Porque en Brasil Potencia y otros trabajos de Raúl Sibeki ya se había señalado, visibilizado, estudiado que más de 70,000 personas habían sido desalojadas de sus hogares para la construcción de ostentosos estadios, que miles de trabajadores de la construcción eran explotados por las corporaciones y que habían llegado a la represión, como en Giraú, que los gobiernos de izquierda habían pactado con Bush darle más tierras de cultivo para los biocombustibles, deforestando 40,000 hectáreas de la selva amazónica al año, que el sistema de transporte era más caro proporcionalmente que en París, Nueva York y Madrid, que así gobierna la izquierda en el poder. Y para eso nos sirve hoy este trabajo de Raúl Sibeki previo a las movilizaciones de junio, porque debajo del funcionamiento de los gobiernos progresistas en América Latina y en especial en Brasil subyace una discusión continental implícita, la de si la izquierda en el poder debe seguir el camino del llamado desarrollo, del llamado crecimiento, si debe seguir los pasos de quien antes para lograr una nueva hegemonía. Surge la pregunta de si cuando la izquierda sigue los pasos de la economía dominante, sigue siendo izquierda, de si el gobierno de arriba hacia abajo es un camino de liberación, de si es condición entonces necesaria o suficiente tomar el poder y empujar abiertamente políticas que destruyen la naturaleza, que sujetan a los actores subalternos, que reproducen los pasos de los poderosos. Está claro entonces que la publicación del trabajo de Raúl Sibeki es una poderosa herramienta para abrir ese debate, no solo porque es una investigación rigurosa, exhaustiva de varios años de duración, es una poderosa herramienta en especial porque se lleva a cabo sin compromisos con el poder, porque se atreve a mirar donde otros huyen la mirada, donde otros prefieren callar y porque cuestiona ahí donde la contradicción es tan evidente, tan abierta, tan indignante que alguien debe señalarlo. Por eso publicamos, distribuimos y difundimos Brasil Potencia, porque queremos difundir la pluma de Sibeki, que página a página desnuda, señala, disecciona a la izquierda en el poder. Si la reflexión es un momento de la lucha en contra del poder y del dinero, entonces es necesario sentarnos a mirar a los poderosos de Brasil, no solo para cuestionarlos y denunciarlos, sino para pensar y abrir el debate, para luchar contra quien hoy, desde el poder y desde la legitimidad de la izquierda, expolia, explota y domina. Como antes en España, en Estados Unidos o en México, las ciudades de Brasil superaron por muchos las movilizaciones en aquellos lugares de una manera y con demandas muy distintas a esas latitudes.
La multitud emergió, se aglutinó para señalar, para denunciar, para expresar el hartazgo. La multitud irrumpió dejando boquiabiertos a los poderosos. La multitud brasileña, con su sentimiento arraigado de injusticia, cultivado en la cotidianidad, deslumbró a todos con aquello que nadie espera, ni los poderosos entienden, la rebeldía que nace de la dignidad. Jóvenes en Resistencia Alternativa, Bajo Tierra Ediciones. Pues esto es una pequeña lectura pues de un poco del libro y lo que nosotros pensamos, y pues eso más que nada, y pues eso. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de Bajo Tierra Ediciones. Y va a pasar una hoja para que ustedes puedan anotar sus correos electrónicos y tengan información sobre Bajo Tierra Ediciones. Están, bueno, también algunos de los libros de Bajo Tierra Ediciones. Vamos ahora a escuchar a la colega doctora Yomar Rovira. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora de la carrera de Comunicación Social y también en el posgrado de Comunicación y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Los temas de investigación de Yomar son las redes, los movimientos sociales y comunicación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Espero no atrabancarme en todo lo que quiero decirles. Quiero empezar por agradecer muchísimo la invitación a Javier, a la gente de Jóvenes en Resistencia Alternativa, ¿no?, a la editorial Bajo Tierra, que me parece un proyecto fabuloso, importantísimo, ¿no?, de producción independiente, ¿no?, en nuestro mundo tan restringido en cuanto a oferta editorial, y el enormísimo honor de poder estar aquí con Raúl, a quien no solamente admiro, sino quiero profundamente. Bueno, y además viene la segunda parte, ¿no? Es para mí una emoción enorme estar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en este salón. Creo que titulamos al primer egresado, ¿no?, y yo estaba aquí, ¿no? Y en este salón discutimos la carrera de Comunicación y Cultura, que creo que es la mejor carrera de Comunicación y Cultura en el ámbito latinoamericano, incluso hispanohablante, ¿no? Y entonces, pues, me da un gusto enorme ver a algunos de mis estudiantes que estuvieron pues, en mis clases, ¿no?, y que me los encuentro además haciendo lo que pretendíamos que fuera esta universidad, ¿no?, siendo comunicadores críticos, gente que está presente en los movimientos y en todos los escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues un saludo muy grande a la UASM, ¿no?, y larga vida a la UASM. Las tecnologías nos acosan. ¿Listos? ¿Sigo? Bueno, pues dicho esto, de todas mis emociones tan grandes, ¿no?, espero no atrabancarme para comentar y para celebrar este libro, ¿no?, Brasil Potencia, que me parece que es fundamental para poder pensar nuestra realidad latinoamericana. Me parece además que Raúl tiene la grandísima habilidad de saber comunicar, de tener, por un lado, la capacidad de investigación necesaria para acumular datos, pero sobre todo para saberlos presentar y construir un cuadro crítico de las situaciones que jamás son directamente blanco y negro, ¿no? El libro no es un alegato contra los gobiernos, digamos, de izquierda, ¿no?, en América Latina, sino que es un análisis crítico de cómo esta, según él, tercera transición hegemónica en la que estamos inmersos, en este momento de tránsito del capitalismo, siento yo, a un capitalismo de barbarie, ¿no?, que ya lo estamos padeciendo, es también una tremenda oportunidad para los movimientos sociales. Y Raúl lo sabe expresar y lo sabe decir de una forma transparente, ¿no? Entonces es un libro que se lee con una gran facilidad, cuando no es un tema fácil, no es un tema al que, digamos, vamos a pasarla bien, vamos a leer Brasil Potencia, ¿no? O sea, y en cambio, sí, ¿no?, lees Brasil Potencia y dices, merecía la pena leerlo, ¿no? O sea, y en ese sentido me parece clave, porque el planteamiento es este, ¿no?, es mostrar a la vez la oportunidad y el riesgo, ¿no?
Él dice que en esta tercera transición hegemónica, voy a ser muy simple en esta semipresentación del texto, ¿no? Y es que, dice, la primera, procesos de independencia, la segunda, la constitución de las burguesías, y ahora vemos esta supuesta posibilidad de cambiar las cosas dentro del ámbito de la lucha contra el neoliberalismo, ¿no? O sea, ¿en qué nos abocamos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿No? Y a la vez muestra pues esos blanquinegros y ese terrible desdibujamiento, como dice él, de un proyecto propio de los movimientos sociales de las izquierdas, al apostar, al llegar al poder, por el desarrollismo, ¿no? Y a la vez como esos gobiernos que vienen de los movimientos, porque no olvidemos que Lula, obrero metalúrgico, impulsado por un tremendo movimiento obrero, un tremendo movimiento social en Brasil, ¿sí? Pues, ¿en qué está, o sea, qué ha pasado con la llegada al poder del PT, ¿no? Y con la permanencia en el poder? Entonces ahí también señala, como en esta tercera transición hegemónica, pues el cambio de polaridades, ¿no? La importancia de entender el momento. El enemigo es Estados Unidos. Hoy en día podemos pensar que la diferencia entre norte y sur, ¿no? Centro y periferia, también me parece clave entenderla geopolíticamente y ver que también es un hecho que se está desplazando, ¿sale? Y que podemos tener, en el caso de Brasil, lo que llama el retorno del subimperialismo, ¿no? O un imperialismo que ya no es ajeno, que ya no es colonial en el sentido de la diferencia tan brutal que podía haber con la invasión de otro continente, sino que puede ser del propio continente, más cercana, más, ¿no? De las élites, de los intereses, de los grupos transnacionales o de los grupos corporativos mismos y de los grupos de poder dentro de América Latina, en este caso un proyecto imperial brasileño, ¿no? Y el riesgo que puede suponer esto. Analiza también pues todo lo que ha supuesto esto como proyecto, ¿no? Como proyecto que se organiza y que se construye como tal en la zona, en el cono sur y podemos decir en América Latina, y qué supone esto para la movilización social, ¿no? Y es muy divertido leer la parte final sobre los movimientos antisistémicos en Brasil, ¿no? Justo a la luz de lo que ha ocurrido hace poquito, ¿no? Que es lo que estaba comentando el compañero David, ¿no? Entonces, sí vemos, por supuesto, un desdibujamiento de la calidad antisistémica de muchos movimientos, ¿no? De la potencia de los movimientos más clásicos en Brasil, ¿no? Desde la llegada al poder de Lula y ahora de Dilma, ¿no? ¿Sale? Entonces vemos ahí, por ejemplo, la gran tradición y la fuerza que mantiene todavía el movimiento de los sin tierra, ¿no? Y también señala, entre otras cosas, el viraje provocado por la profundización del capitalismo, que en pocos años ha convertido a los pueblos tradicionales en sujetos de la resistencia al modelo, ¿no? Ahí me parece muy interesante también ver esto, ¿no? Como de repente ya no es tanto el campesinado, ¿no? Que se ve de alguna forma incluido o moderado o, ¿no? Matizado en estos trabajos temporales, en estos asentamiento de muchos de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Con una transición del papel político radical, imprescindible del MST, pero vemos el surgimiento de los pueblos tradicionales, ¿no? Las luchas por el territorio, ¿no? Que podríamos ver que ocurre exactamente en México, ¿no? Todas las luchas de los pueblos indígenas contra el extractivismo, contra las mineras, contra la usurpación de los recursos naturales y la destrucción masiva, ¿no? Entonces ahí vemos, señala Raúl, ¿no? Que él dice que no tiene dudas de que la inmensa mayoría de la población pobre, el sector que constituye la base de los movimientos antisistémicos, está optando por mejorar su vida en las relaciones de mercado y con apoyo del Estado, ¿no? Es decir, con trabajo asalariado y políticas sociales, y no organizándose para luchar como sucedió hasta ahora, ¿no? Entonces es un tema bien interesante cómo va apareciendo en el libro, cómo este proyecto va fagocitando también, ¿no? La capacidad de movilización de la gente, ¿no? Que pues la sobrevivencia y la necesidad también obligan a esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cita a Francisco de Oliveira, ¿no? Que es fundador del PT y luego del PSOE, ¿no? Y crítico del gobierno de Lula, ¿no? Que hacen una encuesta cualitativa y que lo que se desprende un poco es que la gente no se mueve, ¿no? Porque no quiere pelea y porque considera que los ricos se lo ganaron, ¿no? Es fruto de su trabajo. O sea, digamos, vemos entonces una especie de momento de poca capacidad
de toma de conciencia, si quieren, ¿no? ¿Sale? Entonces, me parece como muy interesante este momento en que describe las clases, digamos, revolucionarias por antonomasia, copadas, en cierta manera, en la sobrevivencia y en el modelo. Y a la vez, yo quiero leerles el último párrafo, que es sensacional, que aparece también, ya lo habrán leído en todos lados, ¿verdad? ¿No? Bueno, ¿no te acuerdas ya tantas presentaciones? Bueno, pero los ciclos de lucha, ¿no? Porque dice, bueno, o sea, hay un momento realmente crítico en el sentido de desmovilización y de necesidad de inventar nuevas formas, ¿no? Y a la vez una oportunidad. Yo rescato mucho del libro la oportunidad y a la vez la tremenda amenaza, ¿no? De la consolidación de esta transición hegemónica hacia el modelo neoliberal de guerra, yo lo definiría así. Y dice, pero los ciclos de lucha no se inventan ni se imponen artificialmente. Eso me encanta, sobre todo para los que somos activistas, ¿no? Surgen cuando están dadas las condiciones de modo espontáneo, no programado ni planificado previamente. Como dice una conocida máxima china, no se pueden estirar los brotes para que la planta crezca. Solo podemos returar la tierra, descardar las malezas y echar un poco de agua con la esperanza, nunca la certeza, de que crezca la vida. Creo que eso es lo que vienen haciendo una buena cantidad de militantes en Brasil y en América Latina y cada vez más en muchas partes del mundo. Entonces, me parece interesantísimo ese epílogo, ¿no? Como la espera de un nuevo ciclo de lucha que no se inventa ni se impone artificialmente. Y en ese sentido, me parece interesante el surgimiento de una lucha por donde menos se esperaba, ¿no? Que es en los sectores urbanos, ¿no? La lucha en la ciudad, el derecho a la ciudad, ¿no? Que diría David Harvey, ¿no? Que me parece súper interesante, ¿no? De repente, si se fijan, como parte además de la ola de protestas que arranca con la primavera árabe en 2011 y que pasa, por supuesto, por las indignadas españolas, por los Occupy Wall Street, por todas las protestas que ha habido, 132, México, ¿no? De repente irrumpen en las calles de las ciudades multitudes, ¿no? ¿Sale? Que exigen otra cosa, ¿no? ¿Qué calidad tienen estas nuevas luchas, este nuevo ciclo de protestas, si es que podemos hablar de él, ¿no? De algo similar a un ciclo, ¿no? Y en el que se pudiera incluir Brasil, ¿no? A mí me parece que tienen en común eso, el reivindicar el derecho a la ciudad como un derecho que estamos perdiendo. O sea, ahora digamos que uno de los sectores sociales, si acaso se puede hablar que no es una clase social, sino que es una clase de clases, es la imposibilidad, la gran dificultad de las megalópolis, de la vida en las megalópolis, ¿no? La deshumanización de la vida en la ciudad, ¿sale? Y por eso me parece tan emblemático, además. Surge un movimiento masivo que se dispara por todos lados, que se desborda a partir de reivindicar el transporte. Oigan, ¿cuántos de ustedes no se pasan? ¿Cuánto hemos tardado en llegar acá? ¿No? Los que venimos de otro lado. ¿Esto es vida? ¿Esto qué es? Poquito. ¿En qué se están convirtiendo las ciudades? ¿Sale? Somos víctimas todos de las ciudades y a la vez esa ciudad deshumanizada, esa ciudad que solo tiene un espacio público convertido en espacio de tránsito, espacio de tránsito de mercancías, de gente que va a trabajar, de gente, o sea, no te detengas, no te detengas, no te detengas, se convierte de repente en un espacio común, la creación o la invención o la búsqueda del procomún, que me parece que es la creación del procomún, que es algo como que podríamos decir que aparece en todo este ciclo de luchas democráticas, profundamente inesperadas, ¿sale? Y donde vemos, pues eso, que son movilizaciones que tienen una dimensión a la vez, yo como comunicóloga tengo que decirla, tienen una dimensión no nada más local, en el sentido que son luchas que irrumpen en las ciudades, sino que tienen un sentido, una conciencia de, ¿cómo le llaman? Un sentido de globalidad, ¿sale? No te estás manifestando solo en la plaza, te estás manifestando o en la calle, en una calle que es la de tu ciudad, es la de tu nación, con una serie de interpelaciones al Estado directas, ¿sale? Pero a la vez es una ciudad de todos, es la ciudad global, a global sense of space, ¿no? Un sentido del espacio que tiene que ver con la globalidad y que tiene que ver también con la comunicación, tiene que ver con la posibilidad de convertirnos no solamente, o de convertirse cada una de las personas que irrumpen la calle en un actor político en primera persona, sino en un comunicador en primera persona, ¿sale? Ahí me parece también que eso es una ruptura común a este ciclo de protestas
que tiene que ver con el uso de los dispositivos móviles y las tecnologías digitales, ¿no? ¿Sale? Entonces, no nada más es la plaza, es la transmisión de lo que ocurre en la plaza. No nada más es la demanda en un momento dado o la convocatoria, es de repente la difusión, la diseminación viral, porque la forma, por ejemplo, de diseminarse en las redes de los mensajes no es la habitual, ¿no? Digamos, es diferente a lo que serían los medios de difusión masiva, ¿no? Entonces, la diseminación de los mensajes en esa realidad aumentada que crean las redes de comunicación y que crea esa posibilidad de lo que Castells diría autocomunicación de masas, ¿no? ¿Sale? Que es la posibilidad de, pues, cada uno de nosotros también de ejercer como comunicadores, no nada más como simples receptores de lo que pasa a través de la tele, ¿no? Sino como activistas de la comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me parece que esto es un fenómeno muy interesante que tiene que ver con eso, con esa capacidad de las redes de actuar como enjambres, ¿no? Con ese acontecimiento aumentado que se crea gracias a la viralización en circuitos de comunicación que tienen una capacidad de incidencia más allá de las fronteras nacionales, por supuesto, ¿no? Y a la aparición de los cuerpos, ¿no? Sí, no podemos ahí pensar que son Twitter Revolution, son la gente, ¿no? Los cuerpos que salen a la calle, pero son cuerpos que tienen extensiones, ¿sale? Y las extensiones de los cuerpos son las de, pues miren cuántas camaritas hay aquí, ¿no? O sea, las extensiones de los cuerpos son las cámaras, son los teléfonos inteligentes, son, ¿sale? El streamer, y aparecen entonces usos de la tecnología, que mientras antes, o digamos en el momento en que el joven no está participando políticamente, pueden servir para ligar o para enseñar lo chido que me lo paso con mis amigos, ¿sale? De repente esas tecnologías permiten otra cosa, ¿no? Permiten la difusión de un mensaje político y la circulación en redes de confianza y la viralización de los mensajes que generan esta posibilidad de potencia colectiva, inesperada y de política en primera persona, ¿no? ¿Qué significa esto, esta nueva forma de agregación, ¿no? En las calles, ¿no? Entonces, es interesante pensarla, ¿no? Y referirla, no quiero parecer tecnodeterminista, pero la quiero referir a cómo es la comunicación en red, ¿no? ¿Sale? La comunicación en red, para enterarte de qué pasa, tienes que ser un nodo en la red. No te puedes poner fuera de la red y empezar a mirar, ¿o sí? ¿Alguien se ha puesto fuera de la red y tiene todo el panorama completo? La red no es totalizable, ¿sale? Ni es algo que se pueda objetivar, ¿no? Sino es algo en lo que tienes que participar o puedes observar solo si formas parte del proceso, si eres un nodo más en la red, ¿sale? La participación política en red tiene que ver con eso. No hay nadie que tenga el panorama completo, por eso no hay líder, ¿no? En cierta manera. Digamos, son formas agregativas que no buscan la construcción de líder o la construcción de un comando director, porque no lo necesitan, son otra, o no lo buscan, no lo quieren, ¿no? Hay una dimensión de ideal normativo ahí también, una utopía de la horizontalidad funcionando, ¿no? De la política en primera persona, de la no delegación, no representación. Entonces, bueno, la red, a pesar de que nadie tiene la visión completa de todo, logra orientarse sola, ¿no? O sea, cada nodo más o menos logra orientarse, logra buscar, logra conectarse, logra ver y actuar, ¿sale? Concertadamente. Claro, nadie tiene el destino de a dónde va a ir a parar eso. Por eso podemos ver que estas luchas en red, este tipo de irrupciones en las calles, son protestas más prefigurativas que no programáticas. ¿A qué me refiero con esto? Que más que tener un programa claro, de queremos derrotar al gobierno y hacer esto y conseguir lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso muchas veces lo que se les ha reclamado a los indignados, a todos, o sea, no tienen un programa político, no tienen, a ver, pero ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? En el fondo están exigiendo demandas democráticas, pero lo que están haciendo es actuando la democracia posible también, en ese momento de cambiar los sentidos comunes. ¿En qué manera es prefigurativa entonces? Pues en la búsqueda de cambiar el sentido común. La política ya no es una cuestión de expertos o de partidos, o de los líderes del PT que deciden los rumbos del país, o de la izquierda oficial, incuestionable en Brasil, ¿sale? Porque si no, ya vieron en cuántos casos los acusaban de que los manifestantes eran, no sé, eran de derecha, era cosa rara, porque bueno, no se quería entender que lo que pasa es una toma de la palabra o una toma de la calle
por parte de los cuerpos, ¿sí?, exigiendo y diciendo lo que se quiere, ¿no? En cierta manera es la dimensión de convertir la ciudad en otra cosa, convertir los cuerpos en otra cosa también, experimentarlo en la calle, experimentar ese sentimiento de potencia en la calle y poderla compartir, que tiene que ver con eso que les decía, ¿no? El procomún, la comunalización de las calles, ¿sale? O sea, el decir, no, este no es el espacio del capitalismo solamente, no es el espacio de los carros, es el espacio de la gente, y las cosas no están bien, ¿sale? Queremos otra ciudad, queremos un espacio donde podamos vivir, queremos ponernos de acuerdo, no sabemos qué queremos, pero entre todos lo tenemos que encontrar, ¿no? Que es un poquito el sentido mismo de luchas que van construyendo in situ sus demandas, ¿no? Pensemos en 132, ¿no? Como ese desbordamiento también de la política que hubo en México, ¿no? Tan inesperado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es sobre todo lo que para mí me parece clave, para pensar de hasta qué punto estas luchas prefigurativas, estas insurgencias, que las llamaría Benjamín Arditi, ¿no? Insurgencias que buscan actuar el mundo que queremos aquí y ahora, ¿no? O sea, en el sentido de actuar como ciudadanos, no tanto ciudadanía como algo concedido por el Estado, sino ciudadanía como puesta en acto, ¿no? De mi reivindicación, mi derecho a tener derechos, mi derecho a la ciudad, como un derecho a algo más de ser una especie de microbio que tienes que arriesgar la vida para cruzar cada vez una calle, ¿no? O sea, esa especie de búsqueda de que el cuerpo del otro no sea siempre el cuerpo hostil del metro, sino que sea el cuerpo también con el que compartir, con el que pensar, con el que actuar, ¿sí? Implica cambiar el sentido común de cómo estamos de cómo estamos viviendo la cotidianidad. Implica politización individual, siento yo. Implica otra calidad de la experiencia que, sea cual sea la deriva del movimiento o las consecuencias de ese acto político, vemos la tragedia de lo que está pasando en Egipto, ¿sale? Tiene, digamos, relevancia por sí misma, ¿no? Y deja todo un arsenal de prácticas políticas para los siguientes movimientos, para la siguiente marea, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, Fernández Sabater, el Amador, hablaba, por ejemplo, de que no se puede hablar de estos movimientos como si fueran simples movimientos sociales catalogables por su programa o por su forma de organización o por procesos de identidad que no se logran producir, sino que son climas sociales. Y lo importante del clima es que a la vez que no sabes cuándo va a aparecer, o sea, no sabemos si va a llover o no va a llover y tal, pero sí tiene que ver con, pues, formas en que sentimos y expresamos y vivimos nuestra propia vida y experimentamos nuestra potencia también de transformación y cambiamos los sentidos comunes. Ojalá ese cambio de sentidos comunes hacia, pues eso, modelos más humanos, ¿no?, que el capitalismo de barbarie se estén dando y hagan posible la vida en las ciudades, ¿no?, y en el campo. Bueno, aquí lo dejaría, ¿no? Muchas gracias a Yomar y es un placer tenerla aquí en la universidad. Ojalá que pueda estar próximamente más en este plantel y en esta universidad. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos con Raúl Sibeki. Me comentan que a él no le gusta que se lea su currículum extenso, entonces yo solamente voy a decir que Raúl Sibeki es periodista y militante uruguayo, colaborador del diario La Jornada y del semanario Brecha, y autor, entre otros libros, de Cuando los arroyos bajan, Dispersar el poder y Autonomías y emancipaciones. Bienvenido a la UACM. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Javier la presentación, a Guiomar los comentarios, y a Jóvenes en Resistencia Alternativa y a la editorial Bajo Tierra la publicación de este libro, que es el segundo que me publican. Bien, voy a tocar dos temas solamente, uno muy breve y el otro un poquito más extenso. Lo primero es quiero explicar por qué a esta altura de mi vida se me ocurrió hacer un libro sobre geopolítica, que yo nunca he hecho un libro sobre geopolítica y siempre sobre movimientos sociales. Bueno, por varias razones. Básicamente porque vivimos un periodo de profundos cambios en el mundo y en la región,
cambios que van a perdurar o que van a modelar el futuro por largo tiempo. La historia de la humanidad son periodos sistémicos más o menos estables, periodos de cambio brusco y luego otra vez un periodo estable y así sucesivamente, ¿verdad? Como mencionaba Guiomar, las guerras de independencia entre 1810 y 1850 más o menos fueron un sacudón muy fuerte en lo que hoy es América Latina, donde aparecieron estados-nación y desaparecieron virreinatos, donde aparecieron nuevas clases dominantes y nuevas clases dominadas, un nuevo régimen de acumulación, etcétera, etcétera, y se mantuvo más o menos con la hegemonía británica, ¿verdad? Pasando de la hegemonía española a la británica, y luego durante un largo tiempo, de más de un siglo, hubo una relativa estabilidad. Luego, entre 1914 y 1945, otro fuerte sacudón en el mundo, Primera y Segunda Guerra Mundiales, revoluciones en América Latina, etcétera, y después un periodo un poco más breve de estabilidad. Y ahora parecería que estamos en un proceso de sacudidas fuertes en los por lo menos 10, 15 últimos años, que durará un tiempo más y probablemente terminemos este periodo, los que sobrevivamos, eso hay que aclararlo, con una nueva configuración del poder mundial. Entonces me pareció importante ver en América del Sur, donde yo vivo y donde hay un montón de movimientos bastante importantes que están reconfigurando el mapa político de la región, bueno, cuál es la cartografía, cuál es, ¿todo bien? ¿Cuál es la geografía de esto, sobre la cual actúan los movimientos? Un poco el tablero, ¿verdad? ¿Qué cambios está habiendo en el tablero? Y uno de los cambios principales es que por primera vez en la historia de nuestro continente aparece tendencialmente como hegemónica una potencia intracontinente, no externa. Nosotros tuvimos la dominación española y portuguesa, la británica y la norteamericana, que hasta hoy se mantiene, pero despunta una nueva hegemonía. Por primera vez esa hegemonía es fronteriza con nosotros, y eso nos reconfigura. Sobre todo a los pequeños países, ¿verdad? Como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador. Decir que Petrobras es responsable del 20% del PIB de Bolivia y del 25% de la recaudación fiscal de Bolivia. Es serio, ¿verdad? O que un tercio de las tierras cultivables de Paraguay están en manos de brasiguayos, brasileños que emigraron y compraron tierras. Y que en Uruguay dos de las tres principales cadenas productivas, la de la carne y la del arroz, están en manos de brasileños y una parte importante de las tierras. Entonces, el impacto que puede tener Brasil sobre Argentina, que es muy grande, que domina algunas ramas enteras de la producción, como la siderurgia, no es lo mismo que en países pequeños que tienen, que sufren un impacto muy grande, además fronterizo, insisto, como México con Estados Unidos, por poner un ejemplo propio. Esa es una razón. Estamos en un periodo de cambios y el impacto de Brasil es muy fuerte. La segunda cuestión es que la aparición de una nueva potencia hegemónica no se da si no hay una vieja potencia en decadencia, porque mientras el Imperio Español y Portugués fueron estables, el que ocupara su lugar nuevos imperios, sobre todo el Reino Unido, pero también Francia, no era posible, ¿verdad? Hasta las revueltas de Tupac Amaru y Tupac Katari, 1780, ¿verdad? La aparición del debilitamiento de la corona española, sobre todo, y la aparición de nuevas hegemonías, no era tan fácil, ¿verdad? El control de la corona española era muy fuerte. Y así. Entonces, me parece que analizar este nuevo escenario es fundamental. ¿Por qué? Porque quienes tenemos
el interés puesto en los movimientos sociales, en los movimientos populares, en la emancipación, en la revolución, o como le queramos poner de nombre, a mí me gusta la palabra emancipación, tenemos que conocer el escenario que está produciéndose. Y después han sucedido cosas raras, ¿no? En Bolivia, en Perú, en Paraguay, aparecen en las manifestaciones consignas contra Brasil. Se queman banderas brasileñas. No es algo generalizado, ¿verdad? Pero es algo nuevo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué conciencia tienen los pueblos de que está apareciendo una nueva hegemonía? Yo no digo en ningún momento que Brasil sea un país imperialista. El título del libro, Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, justamente busca dar la imagen de que es un escenario abierto. Yo soy enemigo de las definiciones así, tabla rasa, esto es así, no tiene vuelta, soy un enemigo de fundamentalismos teóricos o de dogmatismos. Entonces digo, bueno, acá hay un escenario abierto, yo lo presento, las cosas van por aquí. Bien, ese es un poco, y creo que como los movimientos actúan sobre ese escenario, por poner un ejemplo, uno de los movimientos más importantes que hubo en estos años en Sudamérica, que fue la marcha del TIPNIS, del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure en Bolivia, para que no se construyera una carretera, era un proyecto de Brasil. Y el grueso de los proyectos de infraestructura, digamos, los Puebla-Panamá, o los planes Mérida, sí, de Sudamérica, son todos criatura brasileña, no del gobierno de Lula, vienen del gobierno anterior de Fernando Henrique, porque hay una enorme continuidad entre el gobierno de Fernando Henrique y el gobierno de Lula. Muchas más continuidades las que podemos sospechar. Entonces, el mismo título quiere dar la idea de que Brasil emerge como potencia, pero aún no sabemos cómo se va a terminar de configurar el escenario regional. Aquí lo que hay son apuntes, datos, que después cada uno podrá seguir, interesarle o no. La segunda cuestión es más compleja. Bueno, esta es la excusa geopolítica de por qué me metí en esto, y prometo no volverlo a hacer por mucho tiempo, porque es un trabajo que a veces te podés enamorar de él, entonces te terminás diciendo, qué bueno que haya militares nacionalistas en Brasil, y decís, no, qué horror, es terrible, ¿no? O sea, pasan cosas de estas. Lo segundo es la reconfiguración de clases en Brasil, o de sectores sociales, o como le queramos llamar. Pero no hay una reconfiguración de un sector o de otro sector, sino de todos. Entonces, para que un país ascienda al rango de potencia, tiene que darse necesariamente una reconfiguración en las élites, porque no se asciende al rango de potencia con las viejas élites. En Brasil hubo una profunda reconfiguración, como en toda América Latina en los años 30, más o menos, cuando quiebran las viejas oligarquías terratenientes y emergen las burguesías industriales, ¿verdad? Ese fue un primer cambio que más o menos se registró con más y con menos en la mayoría de los países. En algunos lugares no quebraron las oligarquías, en Brasil sí, y quebraron por arriba, porque fue un golpe de Estado el de Getúlio Vargas, y en Argentina quebraron por abajo, por la rebelión obrera del 17 de octubre del 45, de la cual emerge el peronismo. En este caso siempre hay una reconfiguración y una nueva realidad. Bueno, y ahora está surgiendo otra reconfiguración en Brasil de clases. Y eso también reconfigura las luchas sociales. Y voy a explicar brevemente esto. En Brasil tenemos una burguesía o clase dominante que se ha formado, curiosamente, al calor del desarrollismo de los años 50, ¿verdad? Antes del golpe de Estado del 64, en base a un brutal crecimiento económico, en el cual emergen grandes empresas constructoras multinacionales que después se expanden al país y al mundo, empresas como Odebrecht, que creo que también están en México, que están entre las 20 o 30 primeras multinacionales de la construcción, pero no solo Odebrecht, OAS, la que construía la carretera en Bolivia, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, en fin, empresas familiares que emergen como grandes
multinacionales por la construcción de un nuevo Brasil, la ciudad de Brasilia, carreteras, ciudades, vías férreas, etc. Luego aparece un sector también de burguesía familiar, de origen familiar, que terminan siendo grandes empresas, como por ejemplo, bueno, en el sector alimenticio pasan varias, la carne, por ejemplo, hay dos importantes, JBS y Bertín, son dos multinacionales de la alimentación con tanto poder que JBS compró la Swift, que era una vieja empresa de la carne de Chicago, y bueno, y compiten son las principales procesadoras de carnes, tanto de cerdo, de aves, como de ganado del mundo. Y en algunos otros rubros como siderurgia, con Gerdau y dos o tres más. Y después las grandes empresas estatales, como Petrobras, hoy la cuarta o quinta petrolera del mundo, la Vale, que fue estatal y se privatizó, Vale do Rio Doce, ahora es Vale, es la segunda minera del mundo, y hablar de la segunda minera del mundo no es poca cosa, y la primera minera en mineral de hierro. Y así una serie de empresas estatales muy grandes en el área de los servicios, por ejemplo, de la electricidad y otras. En los últimos años, esa burguesía brasileña, que por supuesto tiene vínculos internacionales, tiene desde el principio una particularidad. Sus gerentes, sus familias, pues son la mayoría empresas familiares que se expanden enormemente, se forman en la Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra es un think tank brasileño creado por Getúlio Vargas en los años 50. Getúlio Vargas fue un militar golpista en el año 30 que crea la nueva república y se pasa de la oligarquía cafetera a la burguesía, esta que he descrito brevemente, y a partir de ahí la Escuela Superior de Guerra se convierte en el principal think tank de Brasil, en el principal think tank del sur y en un centro de elaboración política de primer nivel. Si uno mira las publicaciones de la Escuela Superior de Guerra, no hablan solo de armas y de militares y de desfiles, hablan de geopolítica, hablan de ambiente, de medio ambiente, de ecología, hablan de la crisis financiera, de los movimientos sociales, hablan de todo. Hace unos años en la Escuela Superior de Guerra disertó sobre la reforma agraria João Pedro Stedile, coordinador del Movimiento Sin Tierra, para que tengan una idea de la cabeza que tiene esta gente. Son milicos, han estado con la dictadura, han apoyado la tortura, ¿no? Todo eso, pero son brasileños. Tiene la idea del Gran Brasil, una escuela que fue muy importante y que la creó un conocidísimo militar que se llamaba Golbery do Couto e Silva, que como los grandes estrategas militares del mundo fue del jerarca de la dictadura militar y terminó siendo el coordinador de la Dow Chemical, de una multinacional de la química para América Latina. O sea, igual que bueno, este norteamericano que ahora no me acuerdo, que fue presidente de la Ford, del Banco Mundial y ministro de Defensa durante la guerra de Vietnam, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de personajes y un gran estratega. Entonces esa burguesía se formó allí. O sea, es una burguesía formada en la Escuela Superior de Guerra, en los cursos anuales de la Escuela Superior de Guerra, donde van los gerentes, los propietarios, los administradores de estas grandes multinacionales brasileñas. En los últimos 20 años se crea otra figura, que son los fondos de pensiones, ¿verdad? Las empresas brasileñas, y con mucha impronta las estatales, tienen fondos de pensiones propios. Además de cotizar los trabajadores al Estado, cotizan a partir de un salario determinado a los fondos de pensiones. Bueno, hoy los fondos de pensiones en Brasil, que no son de los más grandes del mundo, los más grandes del mundo están en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Japón, que los fondos de pensiones representan el 100% del PIB o más. En el caso de Brasil representan solo el 20% del PIB. Pero, por poner un ejemplo, las empresas estatales, que son muy fuertes, los fondos de pensiones los administran tripartitamente los trabajadores, que son elegidos al Consejo de Administración, el gobierno y la empresa.
en los fondos públicos, de empresas estatales como Petrobras o la Caja Económica Federal u otras, o el Banco do Brasil, que es que tiene el fondo más importante, es el gobierno y los trabajadores, porque no hay empresarios privados. Entonces, lo que tenemos es en el Consejo de Administración de fondos de pensiones que manejan miles de millones de dólares, sindicalistas. Entonces, esos sindicalistas están en el lugar donde es, como dice Chico de Oliveira, el mapa de la mina, la hoja de ruta de la acumulación de capital. Hoy los fondos de pensiones en el mundo son uno de los ejes fundamentales de acumulación de capital. Y esta enorme expansión del sistema financiero en el mundo se debe en gran medida a los fondos de pensiones. Ya no cotizamos nuestra jubilación, nuestros aportes jubilatorios al Estado, sino a fondos privados. Y ese dinero circula por el mundo y es algo absolutamente desproporcionado. O sea, si históricamente hubo una relación más o menos de 1 a 1 o de 1 a 2 entre el dinero que circula en el circuito financiero y la producción real, hoy eso se ha disparado de 1 a 70 o de 1 a 100. O sea, hay una autonomización del sistema financiero brutal. Bueno, ahí están metidos los sindicatos. Algunos sindicatos, los bancarios principalmente, petroleros y algunos otros. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, los fondos de pensiones más el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BANDES, que es el principal banco de desarrollo del mundo, tiene por año el doble de dinero que el Fondo Monetario y el Banco Mundial sumados para invertir. Y eso está administrado por el gobierno y por los cuadros del gobierno. Más o menos la mitad de los cuadros, de los 1000 principales cuadros del gobierno, son del PT. Y la mayoría vienen del sindicalismo, la inmensa mayoría. Si uno entra a la página de la CUT y ve formación, verá que forma a sus militantes en cómo administrar el sector financiero. Uno dice, no, lo forma en cómo hacer barricadas, en cómo organizar trabajadores, nada. En cómo administrar el sector financiero. O sea, eso es la élite del sindicalismo. Entonces, esos señores, para poner un ejemplo solo, Previ, que es el fondo de pensiones del Banco do Brasil, que tiene más de 100.000 cotizantes, tiene un dinero, una caja de 100.000 millones de dólares en inversiones. Y eso representa la suma de los PIB de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Es más que la suma de los 3 PIB. O sea, es mucho dinero. Es el fondo de pensiones número 24 del mundo. Me quitaron el agua. Todo sea por la imagen. Bien, ¿está medio claro eso? Bien. Vale do Rio Doce, que es una empresa privada hoy, la segunda minera del mundo, les dije, y ustedes saben que el sector minero tiene empresas pesadas, el director lo nombran los sindicatos o el gobierno. Sergio Rosa, un empleado bancario, fue director durante muchos años de la Vale bajo el gobierno Lula. Y los fondos de pensiones, los 3 principales, el de Petrobras, el del Banco do Brasil y el de la Caja Económica Federal, controlan más de 100 grandes empresas brasileñas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Belo Monte? Bueno, Belo Monte es una gigantesca represa, va a ser la tercera del mundo. Itaipú fue la binacional Brasil-Paraguay, fue la primera durante mucho tiempo, ahora es la segunda. La primera es 3 Gargantas en China, y la tercera va a ser Belo Monte, que está en construcción, que hace la tontería, digo, poquita cosa es Belo Monte, es un río que se llama Xingu, que hace un bucle de 100 kilómetros, y ellos cortan el bucle arriba, y esos 100 kilómetros casi se secan, dejando a los pueblos que viven de la pesca, los riberíns, los de las riberas y los indígenas, sin alimento. Bueno, el conglomerado que se llama Norte Energía, que es el responsable tanto de la tercera represa del mundo como de que se mueran de hambre millones o cientos de miles de indígenas y de campesinos y de gente que vive en esos 100 kilómetros del río que se desecan, un delirio que ni la dictadura militar pudo hacer, está controlado en un 25% el fondo accionario por los fondos de pensiones, las acciones de esa empresa. O sea, cuando los indígenas luchan contra Belo Monte,
están luchando contra los sindicatos o contra ese sector de élite sindical. ¿Por qué menciono esto? Porque en Brasil lo que hubo es una ampliación de la élite en el poder. No sé si esto es una nueva clase. Chico de Oliveira dice que sí. Yo, por las dudas, le digo élite porque me parece que decir burguesía a cualquier cosa es un poco complicado. Pero no descarto que sea una nueva burguesía. De hecho, están en un... O sea, paréntesis teórico. Históricamente la burguesía eran los propietarios de los medios de producción y de cambio, ¿verdad? Bueno, con la complejización del capitalismo aparece al lado de los propietarios los gestores. Si me voy muy lejos me cortan y hablamos de otra cosa, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Los fondos de pensiones, ¿qué son? Una enorme masa de capital donde yo tengo $2.000, vos tenés 3.000 o el otro tiene 1.000, o sea, son 100.000 personas que tienen un poquito de dinero en ese enorme capital. Ahora, 100.000 personas no pueden administrar un fondo de mucho dinero asambleariamente. Aparecen los gestores, como pasó en la Unión Soviética y pasa hoy en China, pero también pasa en el capitalismo. ¿Se acuerdan cuando el 2008 la quiebra de la banca en Estados Unidos? Bueno, ahí aparecieron varias películas donde los actores eran los gestores. Personas que ganan 1 millón, 2, 3 millones de dólares por mes, no son dueños del banco, pero son los que deciden dónde se pone el dinero, a quién se despide, a quién se le paga y a quién no. Entonces la burguesía como que se ha bifurcado. Están los dueños, los propietarios de los medios de producción y de cambio, que en algunos casos están pulverizados en cientos de miles de personas, los fondos de inversiones es igual, y los gestores. Bueno, acá aparece una clase de los gestores, en la cual la izquierda y los sindicatos, sobre todo los sindicatos, juegan un papel importante. Y esa era para redondear esta idea de la reconfiguración de los sectores dominantes en un país emergente como Brasil. ¿Está claro? Bueno, pero si no, pregunten, no tengo problema. En paralelo y de forma orgánica, no por separado, hay una reconfiguración de la lucha social y de los movimientos sociales. Este movimiento que emerge en junio pasado, cuando uno empieza a rascar de dónde viene esto, se remonta, y ya lo van a decir los chicos del MPL, al año 2003, donde hubo una enorme revuelta en Brasil, en Salvador, Bahía, con decenas de miles de personas en la calle, contra el aumento del transporte. En Brasil todo el transporte público es privado, empresas privadas, y es carísimo. Hoy en día el precio promedio del transporte en Brasil es aproximadamente de 18 pesos mexicanos ir y 18 volver. ¿Ya? O sea, es un delirio. Bueno, y malo, de mala calidad, vas parado. San Pablo, por ejemplo, que es como el DF, 1 millón de personas van caminando a trabajar. Porque tú en un día gastás, como decía hoy Guiomar, 4 o 5 horas de transporte. Y además viajás así, en muy malas condiciones. Entonces, en 2003 hay una revuelta por el aumento del transporte, que se repite en el 2004 y en el 2005 más al sur, en Florianópolis. Y en el 2005 se crea el movimiento por el pasaje gratuito, pase libre, el MPL, que es un nuevo tipo de movimiento. Surge un nuevo tipo de movimiento. Muchos de los gestores de ese transporte son municipios, aunque las empresas son estatales, le dan las concesiones a la empresa privada del PT o de aliados del PT. Entonces, surge un nuevo tipo de movimiento, distinto al movimiento anterior. La última etapa del movimiento popular brasileño es más o menos entre 1979 y 1989, que fue la gran conflictividad a la salida de la dictadura, de la cual surgen de abajo arriba el PT, la CUT, la Central Única de los Trabajadores, y el Movimiento Sin Tierra. Todos con una estructura más o menos similar, jerárquica. Entonces aparece este movimiento de nuevo tipo que se define horizontal, autónomo, federal, o sea que en cada lugar se busca, definen lo que les parece, no hay una estructura centralizada, sino federal, y apartidario, no antipartidario, lo explicitan, sino apartidario. Tú puedes ser de un partido, pero el movimiento no está bien, no es
no es correa de transmisión de una línea de un partido, sino que es autónomo y cada colectivo decide. Bueno, durante 10 años se han hecho decenas, cientos de movilizaciones cada vez que aumenta el transporte. Y eso generó un clima de rechazo al transporte, a los aumentos de transporte. Pero el movimiento fue evolucionando en 10 años y comenzó a estudiar la estructura del transporte, la estructura de la ciudad, este problema del acceso a la ciudad. Llegaron a la conclusión que el transporte es un servicio público que debe ser gratuito y sacarse el dinero como para la iluminación de la ciudad de rentas generales y por lo tanto impulsar una reforma tributaria, ¿verdad? Que los que tienen más paguen más, porque además dicen el transporte beneficia a la circulación de mercancías. Vamos a trabajar, vamos a comprar, vamos a estudiar, eso beneficia a la acumulación del capital. Pero además el aumento de transporte, concluyen, es una forma de excluir en cada aumento a un nuevo sector de la ciudadanía del acceso a la ciudad. Entonces se plantean también la reforma urbana, la democratización de la ciudad. Y surgen con una nueva impronta. Son movimientos, bueno, y no es el único, hay otros movimientos como el movimiento de los sin techo, que es un movimiento importante que se creó inicialmente a instancias del movimiento sin tierra en Brasil, incluso antes que el MPL, y bueno, tiene unas derivas ahí que no voy a mencionar porque sería muy largo. Recogedores de cartón, cartoneros, catadores se llaman en Brasil, desocupados, y los comités de la Copa, que después le voy a dedicar unos minutos. Cuando se decide que Brasil va a organizar los Juegos Olímpicos del 2016 y la Copa de Fútbol y el Mundial de Fútbol de 2014, se empiezan a crear en las 12 ciudades donde va a haber obras para el Mundial, 12 comités de la Copa del Mundo. Bueno, que realizan, ya lo menciono, que realizan un trabajo muy profundo de análisis primero, porque muchos vienen de la universidad, de qué implica la Copa del Mundo en cada lugar, aeropuertos nuevos o ampliados, nuevas autopistas, nuevos hoteles, nuevos estadios o reconfiguración de los viejos. En Maracaná, un estadio histórico, lo implotaron, quedó solo el exterior y lo hicieron todo de nuevo a un costo de 600 millones de dólares, un disparate para un estadio. Pero lo más importante es que ellos descubren, analizan dos cosas. Cómo los megaeventos, y Barcelona es un ejemplo clarísimo, son una de las ejes de la acumulación del capital, porque todo se hace de nuevo, y reconfiguran la ciudad de manera excluyente, los corredores turísticos y para los ricos, y la gente allá afuera, y luego estudian el fútbol. Por supuesto, ustedes saben que la FIFA es una de las principales multinacionales del mundo, dirigida por mafiosos, ¿verdad? Pero además dicen, el estadio de Maracaná, que se inauguró en 1950, tenía un aforo de 200.000 personas. La inmensa mayoría del estadio eran populares, precios muy baratos. La final del Mundial de 1950 la vieron 200.000 personas, que en ese momento era casi el 10% de la población de Río. La FIFA obliga a modificar los estadios, entonces te hacen butacas de lujo, reclinables, con calefacción, con aire acondicionado, no sé qué, con salas VIP. Ahora en Maracaná se entra en coche, yo soy un sala VIP, entro en coche hasta mi lugar, sin ver a la plebe, sin rozarme con nadie, porque no sea cosa, y ahí hay bares, ¿no? Imagínense, ¿no? No sé si hay jacuzzi, pero algo así. Y quedó en 75.000 personas el estadio, que es el 1% de la población de Río, con entradas de 100 y 150 dólares. Imagínense entradas de más de 1.000 pesos mexicanos. Bueno, ¿quién puede ir hoy al fútbol? Perdió su carácter popular. Entonces fueron analizando estas cosas, fueron incorporando a sus denuncias a famosos jugadores de fútbol, ¿verdad? De Brasil, técnicos, nadadores, deportistas, músicos, gente de primer nivel, digo, jugadores. Todos saben quién es Kaká, quién es Dani Alves, quién es Dunga, el que fue director técnico, gente popular en Brasil, y llegaron a la conclusión de que, bueno, de que hay que protestar contra el Mundial en un país como Brasil, y contra las Olimpiadas. Ya tuvieron una experiencia en 2007, se calcula que
las obras en las 12 ciudades para el Mundial y las Olimpiadas de Río implican el desplazamiento directo o indirecto de 170.000 personas. Es una cifra muy alta, ¿verdad? Pero además a ti te obligan a irte de un lugar, te dan una casita ya camino a Puebla, ¿no? A 20 kilómetros de aquí, y te jodiste, digo, no podés protestar. O en las favelas marcan con una cruz o con unas siglas, esa casa debe ser derribada, y la derriban en 7 días, sin apelación posible. Y así están transformando algunas favelas en espacios turísticos. Ahora hay 2 o 3 favelas que tienen teleférico, entonces los turistas llegan rodeados de policías, dan una vueltita, favela, y se van para allá, ¿no? Gringos, japoneses, imagínense qué agresión a la población de la favela, ¿no? Porque además las favelas están en altura, son lugares hermosos, con una vista maravillosa. Hay una favela que es Morro da Providencia, al lado de la bahía de Guanabara, en Río, que se creó cuando la Guerra de Canudos, aquella libro de Mario, fue un libro de Guimarães da Rosa, pero después lo retomó Mario Vargas Llosa en un hermoso libro que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Creo que fue lo único de izquierda que escribió Vargas Llosa, pero es una hermosa novela, que la pueda leer, es fascinante. Bueno, y hace más de 100 años que viven ahí y por especulación los están echando. Entonces, cuando uno rasca encuentra esto. Y ha habido movilizaciones, cuando se hizo, por ejemplo, el sorteo de las series de la Copa de las Confederaciones, que fue en junio, hubo movilizaciones, pese al miedo que había, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el Mundial y eso se reprime mucho, pase libre cada vez que había aumentos, y finalmente esto eclosionó, pasaron de movilizaciones que ellos movilizaban 5.000, 10.000 personas, a 1,5 millones de personas que llegaron a movilizarse. Pero lo que quiero decir es que a la vez que se reconfiguró la élite, se reconfiguró la forma, la protesta y el tipo de organización. En este tipo de organizaciones hay una cultura del hip hop, ¿verdad? Que el hip hop, como saben, es más que una música, ¿verdad? Es un complejo cultural, ¿verdad? Que abarca muchas cosas. La cultura del hip hop, de horizontalidad, de redondo, de bailar capoeira en la calle, en fin, tiene una impronta muy importante en este nuevo tipo de movimientos. Entonces, suceden 3 cosas a la vez. Una nueva élite en el poder, en la cual una parte de los que antes lucharon contra el neoliberalismo están ahora arriba, viejos movimientos que tienen dificultad para ayornarse, entre ellos el movimiento Sin Tierra, que es un movimiento que es muy luchador y es muy positivo, pero tiene una estructura jerárquica, y lo nuevo que aparece de las culturas juveniles, de la cultura del rock, de la cultura del hip hop, de la cultura de la calle, de los jóvenes, ¿verdad? Digo, por simplificar un poco. Y entonces llegamos a esta nueva situación, en la cual hay un sector nuevo, dinámico, sorprendente, que ya estaba, pero que tenía escasa capacidad de movilización, a ocupar el centro del escenario político. No como organizaciones, porque lo que pasó desbordó a las organizaciones, ¿verdad? Los movimientos empiezan con una revuelta espontánea, queda un remanente organizado no menor de varios miles de personas, y en esa pelea por sacar a la gente, porque la gente salga a la calle, finalmente la gente sale y lógicamente desborda los movimientos. Y eso es muy bueno. A veces la gente piensa que es peligroso, pero yo creo que es muy bueno que la gente ocupe la calle, aunque no sea en fila y dirigida por, ¿verdad? Y en esas estamos, en un nuevo escenario geopolítico, un nuevo escenario social, un nuevo escenario de clases, un nuevo escenario cultural. Y aparece una nueva cultura política de protesta, que fue la que se visibilizó en Brasil, que no fue todo puro, que la derecha intentó meterse, cosa que es absolutamente lógica. Cuando hay 1 millón de personas en la calle, si vos sos la derecha, estás en la oposición, te tratás de meter ahí. No pudieron. El PT, la izquierda también intentó meterse, porque el PT dice, no, pero la derecha quiere manipular, y ustedes también. Es muy gracioso eso. El PT, lo que pasa es que los echaron, ¿no? Entonces por eso se quejaron. Y aparece una nueva cultura política de protesta. Que salvando las distancias es similar a cuando aparece la nueva cultura piquetera en Argentina, que dura un tiempo y después da lugar a otras cosas, ¿no? Entonces estamos en un periodo muy interesante en América del Sur y en concreto en Brasil, con la aparición de cosas nuevas que no sabemos a dónde van, nunca sabemos a dónde vamos, porque no
no hay una senda ya trazada, como dice Biglietti en una famosa canción, que haya que recorrer. Iremos viendo y capaz que terminamos en un lugar que no nos gusta o en una nueva prisión. Ese es uno de los riesgos, ¿verdad? El sistema ha aprendido, y en el tema de las mujeres es muy claro, ¿verdad? El diseño de las mujeres, ¡pumba! Ahora una nueva élite de mujeres dirigiendo el mundo, con la cuota del... Entonces, bueno, es un nuevo patriarcado, pero dirigido por mujeres. Pero bueno, ya estás en otro lugar de todos modos, ¿no? O sea, nunca sabemos a dónde va a ir esto, pero afortunadamente Brasil, que fue un país de luchas rurales, básicamente, o de movimientos rurales, hubo importantes luchas urbanas, pero esencialmente fue desde los quilombos en la historia, quilombos, esclavos fugados y creación de repúblicas de libertos, de cimarrones, hasta los años 90, que fue el último gran estertor del MST, un país de movimientos rurales. Y ahora estamos transitando un país de nuevos movimientos urbanos, con toda la gama de matices que ustedes se puedan imaginar, pero con una enorme creatividad, con una enorme riqueza, con una enorme esperanza, con una cultura de nuevo tipo, donde es fiesta y es protesta a la vez, donde no está la fiesta por un lado y la protesta por el otro, donde hay desafío y hay agresividad, pero también hay risa, o sea, lo que son los movimientos urbanos hoy en el mundo, indignados, que no sé si son de la misma camada, porque no importa, pero sí están cambiando el mapa de Brasil. ¿Qué va a pasar? No tengo la menor idea, pero lo que ya está pasando es muy importante y es no para echar las campanas al vuelo, pero sí por lo menos para ponernos contentos y congratularse. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl Sibeki. Y bueno, lo que podemos hacer es iniciar un diálogo, aprovechando que tenemos la posibilidad también de compartir con los compañeros de Brasil, del Movimiento Pase Libre, que están en Sao Paulo. Entonces, no sé si estén ya conectados, si comenzamos primero entre nosotros. ¿Están ahí ya? ¿Alguien quisiera comentar? Tengo una pregunta que, por ejemplo, en hacer ver mal a las izquierdas en Brasil, por todo lo que está pasando, ¿cuál sería la parte de qué tan malo es si desplazan a 170,000 personas, pero les dan un beneficio mayúsculo en su forma de vida, si es que así fue? ¿O nada más es un desplazamiento bárbaro a la usanza del capitalismo? ¿O en verdad hay bueno, le pregunto a usted porque usted debe saberlo, si hay todo un buen avance de desplazamiento progresista o es otra atrocidad al estilo del capitalismo? ¿Les parece que juntamos tantos? Sí. Sobre las Fuerzas Armadas, digamos, la influencia de las Fuerzas Armadas de Brasil en todo el proyecto, digamos, de nuevo capitalismo a nivel de todo el cono sur. ¿Brasileñas o en general en los países? Bueno, brasileñas, digamos, como la parte dirigente, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen proyectos conjuntos con Argentina, ¿no? De cohetes y de cosas así. Pero me imagino que la óptica que maneja el ejército brasileño va más allá de la cooperación con otras fuerzas armadas. Debe haber un proyecto empresarial de mayores alcances y a nivel ya subcontinental. Eso me interesaría que abundara sobre ese tema. Por favor. Compañero. Sí, quiero hacer una pregunta en este mapa reconfigurado de América Latina, donde emerge como potencia Brasil. ¿Qué papel juega Venezuela? Que en muchos sentidos también se entiende como una potencia que en alguna medida rivaliza con Brasil por la hegemonía, no en el tamaño de la economía, sino más bien en gravitación política, en influencia política. ¿En este nuevo mapa, dónde queda Venezuela? Vamos ya 3 y después seguimos. Bueno, ya estamos en bien. MPL. Ya están ahí. ¿Los quieres contestar? Bueno, contesto y después pasan ellos.
A ver, el problema no es la izquierda que sea buena o mala. El problema es que hay un proyecto de desarrollo o de crecimiento económico neoliberal que es extractivo. O sea, si la gente quiere desplazarse de donde vive a otro lugar, yo no tengo ningún problema. El problema es cuando la gente no quiere desplazarse y la desplazan a la fuerza. Ahí está el problema, ¿verdad? Y esos son muchos casos. Entonces, ya hemos vivido experiencias, ¿verdad?, de imponerle a la fuerza a la gente el progreso, o lo que supuestamente es su bienestar. Entonces, yo no encuentro en el PT mayores diferencias respecto a lo que son las fuerzas neoliberales tradicionales de Brasil. Se dice que tiene políticas sociales mayores. No, son las mismas políticas, son los que las han centralizado, ¿verdad? Salió mucha gente de la pobreza, es cierto, pero estamos en 10 años de crecimiento económico, de cotización de la soja 100 a 600, por poner un ejemplo, y todas las commodities. Entonces, el problema es el modelo. Que lo gestione en este momento la izquierda o la derecha, el modelo no es muy distinto en Argentina, en Brasil, en Chile o en Perú. Pueden ser distintas las modalidades represivas, que van de acuerdo a la historia de cada país. Perú es un país muy represivo y hay represión a los antimineros. En Brasil la represión no es poca, porque es un país tradicionalmente represivo. Curiosamente, y no tan curiosamente, es represivo con los que viven en favelas. Cuando los favelados se manifiestan, hay balas de plomo. Cuando la clase media se manifiesta en la avenida principal de Sao Paulo, hay balas de goma. Entonces hay muertos en un lugar y heridos en otro. En Córdoba, Argentina, pasa lo mismo. Si tú vivís en una favela cordobesa, Argentina, y salís con una gorrita como esa, vas preso por portación de cara. Así, es así. No exagero nada. Sí, se llama así, portación de cara, porque sos más oscuro, joven. Si soy sindicalista, me puedo manifestar en cualquier lugar sin ningún riesgo. O sea, ahí hay un problema. Lo de las Fuerzas Armadas de Brasil y del Cono Sur es un tema fascinante. Digo, Brasil, con Lula, desarrolla lo que se llama el capítulo 4, creo que es, Estrategia Nacional de Defensa, en la cual dibujan las dos zonas estratégicas que hay que defender, la Amazonía y la Amazonía Azul, que es el mar donde están las nuevas reservas de petróleo. Brasil es una potencia petrolífera, actualmente está entre los 10 primeros países con reservas de petróleo y tiene proyecciones de mucho más. Entonces desarrollan una estrategia de defensa que abarca muchos aspectos y uno de ellos es la creación, bueno, ya existía, la repotenciación de un complejo industrial militar. Hoy Brasil es uno de los pocos países del mundo que puede construir submarinos atómicos y está construyendo su primer submarino atómico que empezó con un proyecto durante la dictadura, el neoliberalismo lo interrumpió y ahora está, en 8 años más, está construido el primer submarino atómico. Una vez construís uno, puedes construir, empiezan a ser 6 y 15 submarinos nuevos convencionales. Tiene industria de armamento, ¿verdad? Fabrica misiles, fabrica armas de combate, tanques, en fin, una cantidad, barcos. En las 3 armas, el lío que tienen ahora es el contrato para fabricar cazabombarderos de 5ª generación que está trancado por problemas geopolíticos y por problemas presupuestarios. Iba a ser con Francia, ahora Estados Unidos presiona mucho para que sea con Estados Unidos, pero Brasil es una potencia industrial militar, ¿verdad? Y lo interesante es que la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, creó en su seno, bueno, es la primera vez que hay una UNASUR, ¿verdad? Que las naciones sudamericanas tienen un entramado, una organización de integración, y que abarca muchos aspectos, ¿verdad? Infraestructura, salud, educación, y un aspecto es el Consejo Sudamericano de Defensa. O sea, las Fuerzas Armadas de Sudamérica están coordinadas, a regañadientes con Colombia, pero están coordinadas. Se creó a raíz del bombardeo del campamento de Raúl Reyes en 2008. Y ya hay proyectos bilaterales entre varios países de construcción de armamento. Entre Brasil y Argentina se están construyendo un nuevo carguero militar que sustituirá a los Hércules, aquellos famosos aviones grandes, yanquis, para transportar tropas y blindados.
vehículos de transporte ligeros, con Perú y con Colombia incluso están viendo un avión de entrenamiento regional. O sea, empieza a haber una fabricación, una implicación de los países de Sudamérica en ese complejo industrial. Brasil lo que quiere es incorporar a otros países a la alianza militar y a crear una pequeña industria militar integrada regionalmente. Brasil se va a reservar la exclusividad de fabricar las cosas pesadas, ¿verdad? Submarinos nucleares, ¿verdad? Aviones de quinta generación, todo eso. Pero va a colaborar con otros países. A mí no me hacen nada felices los militares, lo aclaro para que no haya dudas, pero tampoco me hace feliz que haya 4, 5, 8 países en el mundo que tengan el monopolio de la energía nuclear. O todos o ninguno, porque ahí hay una capacidad de chantaje. O sea, yo creo que aquí hay una doble dinámica entre la soberanía nacional y la lucha de clases, por decirlo al viejo estilo, ¿verdad? O sea, también la soberanía es importante. Yo no me voy a casar con ningún militar, pero la soberanía es importante. Y Brasil tiene un proyecto de soberanía nacional y regional estratégico. El nudo pasa por la alianza Brasil-Argentina y, ya paso a lo segundo, la alianza Brasil-Venezuela. Brasil tiene 2 alianzas estratégicas, una es con Argentina. Quiero recordar que la hipótesis de guerra desde la colonia hasta la creación del Mercosur de Brasil era con Argentina, o sea, el conflicto en la región era Brasil-Argentina, el conflicto potencial, y todo se armaba, y las fuerzas estaban así mirándose de frente, porque hay frontera común, pero hay intereses que chocan. Y posteriormente, en 2005, se suma, bueno, y eso cambió, ahora las fuerzas militares de defensa brasileñas no están enfocadas hacia Argentina, sino hacia el norte, hacia impermeabilizar la frontera con Colombia, porque el Plan Colombia busca traspasar la guerra a la Amazonía, la guerra, el tráfico y todas esas historias. Y en segundo lugar hay una alianza estratégica con Venezuela, ¿verdad? El problema, bueno, hay una alianza estratégica con Venezuela, punto. Hay un problema, además, y es la enorme inestabilidad política en Venezuela, que ya viene desde hace unos años, y la dificultad que tienen los otros países de la región para establecer alianzas y acuerdos duraderos con Venezuela. Y eso es histórico, cuando estaba Chávez y ahora sigue siendo. Hay 2 países del mundo que tienen fuertes intereses en Venezuela, uno es China, que ha invertido mucho dinero en Venezuela, y el otro es Brasil. Por supuesto Estados Unidos también los tiene, pero de otro tipo y por otras razones. Yo creo que hoy Venezuela tiene que resolver su situación interna, su transición, ver cómo queda parado, y a partir de ahí poder relacionarse con la región en una forma más estable. Venezuela no ha conseguido estabilizar el proceso, tiene una economía muy frágil, muy dependiente de la exportación de petróleo, de la renta petrolera, y con el proceso bolivariano no se modificó, quedó igual. Más del 90% de las exportaciones son petróleo y el 70% de las importaciones son alimentos. O sea, hay algo ahí que no funciona. Entonces es muy vulnerable Venezuela, aparte de todo el conflicto interno con la derecha, con la boliburguesía y todo eso. Y lo que pase con Venezuela puede llegar a determinar toda la situación en la región, porque una caída del proceso bolivariano, que no es nada imposible, generaría una situación de inestabilidad muy grande. La idea de los yanquis es muy clara, exportar, o sea, México es un banco de pruebas, ¿verdad? Y generar este clima de confrontación. Hay quien dice que es más fácil salir del error que de la confusión. Si vos te equivocás, y todos nos equivocamos todos los días, podés dar marcha atrás. Pero de la confusión, de la neblina, del agua sucia, ¿no? Del no saber bien dónde estás parado, eso es mucho más grave que el error. Y esa es la política de Estados Unidos. Generar un clima de suciedad, en un clima cuando el agua es turbia y los sentidos de los peces se pierden, ¿verdad? Y las ballenas llegan a encallar en tierra, ¿verdad? Bueno, algo así es la idea de los yanquis, ensuciar el agua en otros lugares para pescar en mejores condiciones. Y una caída del proceso bolivariano, que yo le veo muchos problemas, pero no la vamos a discutir aquí, generaría un clima
muy feo en todas partes. Bueno, en toda Sudamérica. Eso. ¿Eh? Y en el Caribe. Sí, sí, pero ya controlan más el Caribe que Sudamérica, ¿no? Pues vamos a conectarnos con los compañeros de Brasil. Para verlos. Leo. Hola, Leo. Hola. ¿Se escucha? Bueno, extraño esto de no puedo ver a ustedes, pero déjame empezar. Buenas noches, yo soy Leonardo del Movimiento Paz y Libre de São Paulo, Brasil. Bueno, me gustaría agradecer a los compas de JRA y de UCIBEC también por esta oportunidad de hablar con la gente de otros países en un momento que es tan importante para nosotros como este que estamos viviendo. Y un momento en el cual es importante estrechar los lazos con la gente que lucha por un otro mundo así como nosotros en otros países por toda Latinoamérica. El movimiento Paz y Libre se empezó así como nosotros cuando contamos la historia del movimiento, usualmente que hablamos de ¿Sí? ¿Sí puede seguir? Sí, sigue. La historia del movimiento se empieza en Salvador, que es una ciudad en Bahía, en el estado de Bahía, en el año de 2003. En este año, en Salvador ocurrió una revuelta popular contra el subo del precio del transporte público. Esta revuelta, que se quedó conocida como revuelta del busú, es como revuelta del autobús, fue una revuelta así como más o menos espontánea, empezada por los estudiantes del secundario, ¿no? De los liceos, que salieron de las clases, así en el medio de las clases, y para las calles, donde hacían cerros de ruta, así como bloqueos de importantes avenidas, de puntos estratégicos de la ciudad. Pero no había así como una organización central organizando estos estudiantes. Ellos organizaban asambleas horizontales en cada uno de estos cerros de rutas. Y así, discutían decisiones tácticas, qué hacer en el día siguiente y todo esto. Pero como no había una organización, el gobierno no sabía qué hacer, con quién hablar, pues que había más de 40.000 personas en las calles. Hoy en día, si uno puede hablar con la gente en Salvador y toda la gente que todavía es joven, estaba en esta revuelta. Y había más de 40.000 personas en la calle, y el gobierno no sabía muy bien qué hacer, no podía hablar con nadie. Entonces, pues que no había
una organización central como el gobierno está acostumbrado, ¿no? De los movimientos sociales, de los partidos de izquierda y todo esto. Entonces, el gobierno llevó a algunas entidades estudiantiles muy próximas del gobierno del Partido de los Trabajadores, del PT, que empezaba su gobierno en 2003, ¿no? el primer año del gobierno Lula. Y bueno, estas entidades estudiantiles muy burocratizadas, centralizadas, que no tenían nada que ver con la revuelta de los estudiantes, del pueblo, la gente en general que estaba en la calle. Bueno, estas entidades estudiantiles que nada tenían a ver con esto, se pusieron a discutir, a negociar con el gobierno. Y en el medio de todo esto, proponieron al gobierno una lista de reivindicaciones, de demandas. Y de las 10 demandas, el gobierno se propuso a atender 9, a aceptar 9 de las demandas. Pero estas 9 eran como que todas pequeñas, migallas, algo así. Y la última era la revocación del SUB, de la alza del precio. Era bajar el precio del camión, del autobús en Salvador. Entonces, para las entidades, en su discurso, era una gran victoria de la población, pero la principal motivación de las protestas no fue ni siquiera debatida, discutida con el gobierno. Y así las entidades se pusieron a desmovilizar todos los estudiantes, pasando por las escuelas con estos cañones de sonido y hablando que ya era victorioso, ya había ganado mucho el movimiento, que los estudiantes podían regresar a sus clases. Y en la televisión también el gobierno se puso junto con los representantes estudiantiles y todo eso, que bueno, a decir a la gente que ya estaba, que las protestas ya habían ganado. Y bueno, nosotros acostumbramos usualmente volver hasta Salvador, pues que en Salvador con esta movilización que se perdió, que ha sufrido un golpe de las entidades burocratizadas, nosotros aprendimos la importancia de se organizar contra este tipo de apropiación, ¿no? Y así que mucha gente que acompañaba lo que se pasa en Salvador por medio del Indie-Media, ¿no? El centro de media independiente de Brasil, gente por todas las ciudades del país, se pusieron a discutir y a debatir lo que había pasado en la revuelta, el golpe y la importancia también del transporte público, toda la movilización que el transporte público y la cualidad pésima del transporte público y el SUB habían generado. Y entonces grupos en distintas ciudades de Brasil empiezan a utilizar los videos y las fotos, los textos del Indie-Media en escuelas para hacer como que trabajo con los estudiantes y debatir. Uno de estos grupos está en Florianópolis y bueno, este grupo logró en 2004 organizar una gran movilización contra el subo del precio del camión
en Florianópolis, que es una gran ciudad en el sur de Brasil. Bueno, y entonces en una semana de lucha se logró en Florianópolis con una organización más grande, más estructurada, pero internamente fuera de la lógica partidaria y burocratizada, justamente una organización justamente en contra de la apropiación por los partidos, la revuelta, logró hacer una revuelta popular en la ciudad, organizar una ola de movilización y bajar el precio de los autobuses. Y entonces esto también se pudo acompañar en todo el país por el sitio del Indymedia, por la internet. Y mucha gente de todo el país, estos grupos que ya estaban organizados y estaban discutiendo la gratuidad en el transporte para los estudiantes, se pudieron organizar una grande asamblea nacional en el Foro Mundial Social de 2005, que fue en Porto Alegre, también en el sur de Brasil. Con esto se fundió, se empezó el movimiento Pase Libre Nacional, un movimiento en defensa del transporte público y en su inicio defendiendo la gratuidad en el transporte público para los estudiantes, para que los estudiantes pudiesen ir a la escuela, volver a su casa, aprovechar la ciudad y todo esto. Y bueno, con la experiencia de Salvador y de Florianópolis, las discusiones procuraron formular o dar una expresión y una forma a este tipo de movilización que ya ocurría en estas ciudades. Entonces se formó un movimiento horizontal, autónomo, independiente, una organización que procuraba lidiar con estas protestas contra las pésimas condiciones del transporte público, las alzas, y bueno, dialogando con la manera con que la gente ya estaba haciendo las cosas, ya estaba se organizando. Esto fue en 2005, ¿no? Y bueno, entonces se forma un movimiento también es apartidario, pues que los partidos ya habíamos evidenciado el peligro que podían poner a una movilización popular, como ocurrió con el golpe que sufrimos en Salvador en 2003. El otro principio, el anticapitalismo, comprendía que las demandas del movimiento no tenían un fin en ellas mismas, sino que estaban en una lucha más grande por una otra sociedad, incluso una sociedad que todos los principios, toda la forma de organización del movimiento prefiguraba, hacía real o parcialmente real hoy la sociedad que buscamos en el mañana, ¿no? Entonces, con todos esos principios se organizaron diferentes colectivos en muchas ciudades de Brasil, y colectivos que quedaron enteramente autónomos, independientes entre sí, pero partidaban de tenían en común estos principios. Entonces se organizaban de una manera federativa. La cuestión de la gratuidad para los estudiantes con el tiempo, con los años de la discusión del movimiento, pasó a la discusión de la gratuidad universal, o como decimos, el pase libre universal en el transporte público para todos.
pues que no es solo un derecho de los estudiantes no pagar para ir a la escuela, que es también su derecho, pero sino de toda la gente que no tiene que pagar para ver efectivado su derecho a la salud, para ir a los hospitales o a los parques, su derecho, la gente no tiene que pagar por su derecho a cultura, su derecho al hacer, a la educación, a la salud. Entonces, no tiene que pagar para ir hasta el hospital, el parque y todas esas cosas. Discutiendo el transporte, nosotros observamos que en realidad es un instrumento esencial de la alienación del trabajador de la propia riqueza que él produce. O sea que el trabajador produce toda la ciudad, pero tiene que pagar para aprovechar, para disfrutar de toda la ciudad que él mismo construye. Entonces, que es una forma de reducir la circulación de los trabajadores por la ciudad a su condición de fuerza de trabajo. Fuera de la jornada de trabajo, el trabajador debe quedarse en casa, en el suburbio, ¿no? Pues que nuestras ciudades están así organizadas, una división entre el suburbio más pobre y el centro donde están todos los empleos, ¿no? Y el centro debe ser utilizado por el trabajador solo como fuerza de trabajo, solo en su jornada de trabajo, entonces solo como un objeto, solo como mercadería. Y el transporte público, así como toda la ciudad, siempre trata a los trabajadores como un objeto. Todo el transporte público está organizado desde arriba, ¿no? Por técnicos que, no sabemos si ni siquiera utilizan los camiones y el metro, ¿no? Por técnicos que muy probablemente utilizan solo el auto. Y entonces también empezó una discusión en el movimiento en defensa de la gestión popular del transporte público. Que los usuarios de los buses, del metro, junto con los trabajadores del transporte público, tomasen en sus manos, ¿no? la gestión, la organización del transporte público, pues que ¿quién mejor que ellos mismos para saber de sus necesidades diarias, de sus deseos y cómo debe ser su circulación por la ciudad? Un transporte que es así organizado desde abajo no es más un transporte que sirve para la dominación, que sirve para prender los trabajadores en el suburbio, ¿no? Entonces que la gestión popular empieza a ser discutida y defendida por el movimiento, pero no solo como un fin, un objetivo distante, pero en la práctica, ¿no? Como un medio, un método de lucha. Nosotros creemos que aquello que se pasó en junio no fue más do que la gestión, una forma embrionaria, una forma inicial de gestión popular, ¿no? Que la población tomó para sí el poder político dentro del transporte público y bajó el precio y revogó el subo. Entonces que la población logró deslocar, mover el centro del poder político puntualmente, claro, en el sistema de transportes. Malo que hizo otras formas de lucha como el catracazo, hicimos nosotros cuando nosotros abrimos las puertas de detrás de los camiones, pues que aquí los camiones tienen torniquetes en la puerta de la frente. Entonces nosotros abrimos con un grupo las puertas traseras del camión y entramos
esto también es como una acción directa de las personas sobre su propio cotidiano, que es frecuentemente organizado desde arriba, y con esto, con la acción directa, que es el catracazo o mismo la ola de protestas, esto es la organización desde abajo. Las personas organizan su propio cotidiano, organizando su propio cotidiano, agiendo directamente sobre su propia vida, no dejando que esto quede solamente para el poder. Entonces la acción directa y la gestión popular se entrecruzan en el método de lucha del movimiento. Y fue esto que se vio, que nosotros hemos podido poner en práctica en junio, de una forma muy grande, muy masiva, ¿no? Pues que la ocupación de la ciudad fue el método de lucha, en la lucha por la ciudad, ¿no? En la lucha por la ocupación, la apropiación de los trabajadores de la ciudad. Nosotros logramos utilizar el caos del sistema de transporte de la metrópoli contra el mismo, ¿no? Pues que nosotros sabemos que cerrando otro punto estratégico de la ciudad, podemos comprometer todo el tránsito, toda la circulación, pues que el sistema de transporte está muy mal planeado y muy caótico, ¿no? Pues que es un sistema que privilegia siempre el auto. Entonces las manifestaciones ocupaban el espacio público, el espacio urbano, como una forma de luchar por la reapropiación del espacio urbano, que es un transporte público de más calidad, un transporte público gratuito, ¿no? El derecho al transporte que se insere en el derecho a la ciudad. Nosotros planeamos, teniendo en vista todo lo que habíamos ya aprendido con las revueltas populares de 2003 en Salvador, 2004 y 2005 de nuevo en Florianópolis, y muchas otras que han ocurrido todo ese tiempo, por los últimos 10 años en Brasil. Entonces, que no es una cosa así nueva, pero nosotros logramos aprender con ellas que todas las victorias venían de una revuelta popular que no tenía control ni de un partido o movimiento social. Entonces, que nuestro planeamiento para junio fue iniciar una revuelta, algo que ya no se puede contener ni controlar después de un tiempo. Nosotros decidimos hacer la primera barricada, ¿no? Los primeros actos más radicales, pero después de esto ya no había necesidad de como que estar a frente haciendo las cosas más radicales, pues que todos han percibido que se podía sí hacer una barricada, que se podía quebrar y atacar los bancos y los policías, resistir a las bombas de los tiros con bala de goma, y cosas así, acciones que no se veía hace mucho tiempo aquí en Brasil, aquí en São Paulo. Y claro, todas estas acciones visando el prejuicio económico, ¿no? del poder y de las empresas del transporte público, ¿no? Muchos camiones fueron quebrados, destruidos, y muchas veces por muchos días la circulación se puso muy caótica en la ciudad por las protestas. Todo el cotidiano, toda la rutina se cambió, ¿no? Las personas dejaban el trabajo más temprano, y así que las protestas incluso generaron mucho
prejuicio económico. En el final, bueno, logramos incluso una descentralización de las protestas por todo el suburbio de la ciudad. Entonces ya ni siquiera sabíamos dónde había protestas ocurriendo. Y viendo esto, el poder público, que aquí en São Paulo, bueno, el gobierno municipal es del PT también, del Partido de los Trabajadores de Lula, que no estaba dispuesto a bajar el precio, no estaba dispuesto al diálogo con nosotros, a pesar de decirse un gobierno del diálogo, no dialogaba. Se vio entonces forzado a bajar por una revuelta popular con la cual no sabía cómo que lidiar. El PT está acostumbrado, sabe cómo conversar y dialogar con los movimientos sociales, los partidos, otras cosas organizadas, centralizadas, pero una revuelta como esta ya les tiraba de su zona de confort, ¿no? Entonces no sabían más qué hacer y tuvieron que volver atrás. Se configuró una gran victoria del pueblo que nos mostró que podemos mucho más, que estamos empezando quizá un nuevo periodo de movilizaciones más grandes en todo el país. Y nosotros del Movimiento Ocupación Libre creemos que el transporte público tendrá un papel esencial, que no es de hoy, que el transporte público moviliza mucha gente y que seguirá movilizando en los próximos años, pues que es un problema muy central y nodal en la estructura urbana de nuestras ciudades. Bueno, gracias. Bueno, andamos con el tiempo contado porque Raúl Silvia aquí tiene que estar poco antes de las 9 en Rompeviento. A pesar de que está cerca, bueno, está el tiempo encima. Propondría un cierre de Raúl, a lo mejor un par de comentarios breves antes de que se vaya, compañero. Sí, bueno, entonces rápido, nada más. Preguntar, Raúl, el estado de los movimientos que cuestionan el crecimiento. O sea, si estamos hablando de que Brasil se está convirtiendo en una potencia, estamos hablando de un crecimiento económico y de un impulso del desarrollo. Entonces, más allá, digamos, del debate acerca de para quiénes serían los frutos de ese crecimiento y de ese desarrollo, ¿cuál es el estado de las personas, los movimientos, quienes cuestionan en sí mismo ese crecimiento, quienes cuestionan en sí mismo ese desarrollo? En el caso de los transportes, hablabas de que hay 1 millón de personas que hoy tienen que caminar. Así me imaginaba eso y me preguntaba que, bueno, muchas veces eso ayudaría, ¿no?, a recuperar la capacidad de movilizarnos por nuestros propios pies y que eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Hace muchos años luchábamos por la educación pública y gratuita aquí en México, y además hace referencia al movimiento de transporte libre, pero ¿qué tanto se cuestiona este movimiento y en general el uso mismo de los transportes motorizados, el uso mismo de la escuela, el uso mismo del desarrollo como tal, como se ha venido pues impulsando sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Nada más sería como esto. Sí, lo que plantea en el libro, o bueno, a través de la exposición, es un problema que atañe a Brasil, pero no solamente a Brasil, ¿no?, por la dimensión geopolítica del país, ¿no? En este sentido, desde por lo menos los últimos 10 años, se ha planteado una reformulación de la integración regional en América Latina, propuesta como la CELAC, UNASUR, el ALBA, etcétera, ¿no? Y de hecho el ALBA, por ejemplo, tiene el Consejo de Movimientos Sociales, que bueno, no sé hasta qué punto realmente es un Consejo de Movimientos Sociales, pero en este caso, ¿cómo plantear, por ejemplo, una integración o una referencia de los movimientos sociales dentro de la integración regional que pueda vislumbrar este tipo de problemática, ¿no? O sea, tratar de plantear una plataforma más de carácter internacional que permita dentro de estos países, que un poco son de otra onda, si se quiere, pues, o sea, a pesar de lo que sucedió en Brasil en los últimos meses, si eso hubiese sucedido hace 15 años, 20 años, creo que las consecuencias desde el punto de vista de las víctimas hubiese sido mayor, ¿no?
y eso quiere decir que hay de repente una posibilidad mayor de diálogo, tal vez, entre los movimientos sociales y los gobiernos que los representan. El tema del desarrollo no es un debate hoy, lamentablemente, en la mayoría de los movimientos en América Latina. Ahí apareció la idea del buen vivir, que yo comparto, pero los que defienden el buen vivir defienden el crecimiento económico. O sea, yo creo que nos falta mucho todavía en ese sentido, que está bueno que haya aparecido una concepción como el buen vivir, pero creo que estamos recién empezando a cuestionarnos otra forma de vida. Simplemente eso. Y respecto a la relación gobiernos-movimientos, yo creo que es una relación necesariamente conflictiva, no puede ser de otra manera, porque la lógica de los movimientos y la lógica de los gobiernos, aunque sea yo el presidente, va a ser igual, digo, supongamos, ¿no? El mejor de todos, porque son dos lógicas diferentes. Los gobiernos necesitan hacer caja, impuestos, ganancias, para pagar la salud, la educación, lo que tienen que pagar, y la lógica de los movimientos es otra. Entonces, me parece que ahí estamos en un punto siempre necesariamente conflictivo. El problema para mí no es que haya buenas o malas relaciones gobiernos-movimientos, sino que los movimientos tengan claro por dónde quieren ir. Y nos falta mucho eso, porque además, afortunadamente, los movimientos actuales no son movimientos unificados. O sea, no pueden tener, por lo tanto, un programa, una plataforma, un objetivo. Los movimientos son expresiones orgánicas de una crisis orgánica del sistema. Y como tal, lo que pueden hacer es crear relaciones sociales no capitalistas, con la esperanza de que en el futuro el quiebre del capitalismo encuentre una sociedad otra, ya más o menos en un cierto nivel de desarrollo. Pero nunca funcionó en la historia de la humanidad